Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Ya estamos en vivo y en directo para compartir la buena nueva de salvación con usted. Usted que necesita de las cosas del Señor, y yo también necesito de las cosas de Dios. Estamos aquí para aprender, no para juzgar ni para condenar a nadie. Nosotros como cristianos que somos, debemos de estar preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque el día del Señor se acerca y el Señor está mostrando señales antes del fin. Nos está mostrando el Señor los acontecimientos que están pasando hoy en día. Y tenemos que estar realmente listos para irnos con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Señor dijo que sería como los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Estamos viviendo los tiempos de Lot y los tiempos de Noé. La maldad que se ha multiplicado en gran cantidad. Y el Señor nos promete a nosotros que Él estaría hasta el fin del mundo con nosotros y que nos libraría de este siglo malo. Entonces vemos claramente allí que el Señor nos da esa promesa que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él aparezca por segunda vez y levante a sus escogidos de todo el mundo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar acerca de el aguijón en la carne, ¿no? El aguijón en la carne vamos a hablar en esta mañana. Como tema le vamos a poner aguijón, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 13, vamos a leer allí, donde el Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol Pablo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme vosotros. Me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Gloria al nombre de Dios.
Que el Señor Dios Todopoderoso me dé sabiduría e inteligencia espiritual para poder explicar su santa y bendita palabra en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que el nombre del Señor Yeshua sea glorificado. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Bueno, como le dije antes, vamos a poner el tema de aguijón. ¿Qué significa un aguijón, mi querido hermano? Aguijón o aguijada. Un aguijón, mi querido hermano, puede ser una enfermedad. Un aguijón puede ser, mi querido hermano, un vecino que le hace problema a usted. Un aguijón en su carne puede ser una de su familia mismo. Un aguijón en la carne puede ser, alabado sea el nombre de Jesucristo, puede ser su ex esposo, su ex esposa que le hace problema. Un aguijón también en la carne puede ser un compañero de su trabajo. Un aguijón en la carne puede ser un compañero de colegio, de universidad, de la escuela, que le hace problema a usted. Entonces, todas las personas que le hacen problema a usted son aguijones para su carne. Aquí el apóstol Pablo nos enseña, mis queridos hermanos, acerca del aguijón que Dios le había dado a él. Un mensajero de Satanás fue enviado para que lo abofeteara a Pablo, para que no se enalteciera por las visiones que él había visto. El apóstol Pablo se había engrandecido, la carne se le había hinchado. Bueno, que se dice, el apóstol Pablo pecó, se enorgulleció él mismo por las visiones que él había visto. Entonces le fue enviado ese mensajero para que al apóstol Pablo realmente le hiciera la vida imposible. Si ustedes leen las escrituras, Pablo tuvo bastantes problemas, tuvo bastantes persecuciones, falsos hermanos que se levantaban contra el apóstol Pablo. Ese era el mensajero de Satanás que fue enviado para que lo estorbase a Pablo y no pudiera cumplir la misión que Dios le había encomendado a él, que anunciase las buenas nuevas de salvación. Entonces el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice, ahí está mi querido. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está mi querido hermano. Entonces, el apóstol Pablo se había enorgullecido, la carne se le había hinchado. Bueno, pecó contra el Señor por las visiones que él había visto. Se había engrandecido el apóstol Pablo. Entonces, al ver eso, el Señor de los ejércitos, gloria a Dios, permite que un mensajero de Satanás vaya y lo bofetee al apóstol Pablo. Este mensajero de Satanás estuvo hasta el fin haciéndole la guerra a Pablo. Aquí el apóstol Pablo no nos enseña que él estaba enfermo de ninguna manera. Lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que él sufrió, dice, persecuciones, tribulaciones, hambre, desnudez. Todo eso sufrió el apóstol Pablo. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea, en afrentas, en angustia. No habla el apóstol Pablo aquí que él estuvo enfermo, de ninguna manera. Él habla que él pasó afrenta, pasó necesidades, pasó persecuciones, pasó angustia. Todo eso pasó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque este mensajero de Satanás fue enviado para que le hiciese la guerra al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le rogaba al Señor que le quitase a ese mensajero
Pero dice que el apóstol Pablo se sometió al Señor y, y el apóstol Pablo nos enseña aquí para que el poder de Cristo se perfeccione en él, dice. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 9, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está. Entonces ahí está, mis queridos hermanos. Entonces Dios se glorifica en nuestras debilidades, mi hermano. Cuando nosotros nos hinchamos, cuando nosotros nos sentimos que somos más que el otro, entonces, mi hermano, nosotros, alabado sea el nombre de Dios, estamos pecando contra el Señor. ¿Ya? Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se enorgulleció porque había visto las visiones que Dios le había mostrado. Él estuvo en el tercer cielo y en el paraíso de Dios y escuchó palabras que no les dada al hombre, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Entonces aquí el apóstol Pablo nos enseña, alabado sea el nombre de Dios, que él más bien se glorificaba en las debilidades, porque Cristo, mi hermano, Cristo le habla al apóstol Pablo y le dice al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo le dice al Señor que le quite ese aguijón, y el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está, mi querido hermano. ¿Ya? Entonces este mensajero de Satanás fue enviado para que lo bofetee al apóstol Pablo para que no se enalteciera por las visiones que él había visto. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo es, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. Ahí está, mi querido hermano. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un mensajero, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está. Entonces, el pecado que Pablo había cometido, que se había enaltecido, se había enorgullecido por las visiones que él había visto, había estado en el paraíso de Dios, había escuchado palabra que no les daba al hombre. Entonces el apóstol Pablo se enorgulleció, ya, le entró un espíritu de orgullo en su corazón, pecó contra el Señor. Entonces allí es donde el Señor, mi hermano, le envía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, mi hermano, para que lo bofetee. Entonces, como le dije antes, un aguijón en la carne puede ser, mi hermano, un vecino que le hace problema a usted. Ese es un aguijón en la carne. O puede ser su ex esposo que le hace problema a usted. Esos son aguijones, mi hermano. Son aguijones en nuestra carne, para nuestra vida. Un aguijón en la carne también puede ser la palabra, mi hermano. La palabra que golpea. Un aguijón en la carne puede ser la otra nación que le hace la guerra, le hace la guerra a usted. Entonces, esos son los aguijones, hermano. Pablo tenía ese aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, que fue enviado para que el apóstol Pablo no se enorgulleciera por las visiones que él había visto. Este mensajero de Satanás, mi hermano, le hizo la guerra al apóstol Pablo por donde quiera que iba. Este mensajero de Satanás no quería que el apóstol Pablo cumpliese la misión en predicar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Seguir en la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Ya. Nosotros como cristianos tenemos que seguir para adelante.
Seguir es seguir adelante. Por más que muchos aguijones se nos presenten en la vida, nuestra meta es seguir adelante como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siguió adelante por más que tuvo persecución, tribulación, angustia, hambre, desnudez. Él seguía adelante. Ya. No estaba viendo eso. Más bien se sometió a Dios. Más bien se sometió a Dios para que Dios, mi hermano, lo fortaleciera a él. Cuando el apóstol Pablo era débil, entonces, cuando el apóstol Pablo se hacía débil, entonces era fuerte. Entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Entonces nosotros tenemos que gozarnos en las debilidades, mi hermano, para que Dios, mi hermano, se glorifique en nuestra vida. Dice, me gozo en las debilidades, en afrenta. La gente que muchas veces habla mal de usted, dicen cosas que no son verdades, meten calumnia, meten cizaña. Entonces eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Del apóstol Pablo hablaron tanta mentira. Entonces, pero la misión de Pablo era proseguir a la meta. Pablo dice que sufrió necesidades, como todos nosotros, mi hermano, como todos nosotros que somos seres humanos. A veces tenemos necesidades de muchas cosas, mi hermano. El apóstol también sufrió todas esas cosas. Vea. El apóstol Pablo sufrió también persecución. Persecución así como nosotros también la tenemos, mi hermano. Tenemos persecución. También sufrió angustia el apóstol Pablo. Muchas veces sufrió angustia. El apóstol Pablo que lo querían a veces eliminar, le querían quitar la vida. Ya. Pero sin embargo, dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea. Todo eso sufrió el apóstol Pablo, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Nosotros como cristianos también vamos a pasar lo mismo. Lo mismo pasaremos como el apóstol Pablo. Porque el que quiere vivir piadosamente, dice las Escrituras, sufrirá persecución. ¿No? Si nosotros queremos vivir, mi hermano, una vida de tranquilidad, mi hermano, vamos a sufrir persecución, hermano, porque van a venir gente, hermano, que le van a hacer problema a usted. Le van a hacer la guerra, porque no quieren que usted esté tranquilo. Ya quieren que también usted esté igual como ellos. Ya. Entonces nosotros también tendremos que pasar lo mismo que el apóstol Pablo, mi hermano, el apóstol Pablo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. En Él tenemos que poner la mirada, enfrentar todos esos aguijones que se nos enfrenta en la vida, mi hermano. Muchos aguijones se nos presentan a nosotros mientras vivamos en este mundo. Tendremos muchos aguijones, pero la palabra de nosotros es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis queridos hermanos. Ya. Aquí vamos a hablar acerca del aguijón, un aguijón que tuvo el pueblo de Israel. Nos habla el Espíritu Santo de Dios en número 33:55. Dice el Señor allí acerca de los aguijones. Y si no echaréis, dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Vean. Ahí está mi hermano. ¿Qué pasó con Israel, mi hermano? Israel no obedeció la palabra del Señor, pecó contra el Señor, pecó contra Dios. No echó fuera a todos los moradores de ese país, de la tierra de Canaán, sino que lo dejaron. Hermano. ¿Y qué pasó con esa gente, hermano? ¿Qué pasó con esa gente? Lo que pasó con esa gente, hermano, que esa gente le hicieron la guerra al pueblo de Israel. Los afligieron, los atormentaron. Vean, esos son los aguijones, hermano, que nosotros tenemos. Las personas, hermano, son las personas que a usted no le caen bien.
Ya, esas son las personas que a usted no le caen bien. Puede ser un vecino suyo, puede ser, hermano, un familiar suyo, y así, etcétera, etcétera. O puede ser su ex esposo, su ex esposa. Son aguijones en nuestra carne. O puede ser un hermano cristiano de la iglesia mismo, que no le cae bien a usted. Son aguijones, mi hermano. Entonces, aquí, mi hermano, nos enseña el Señor acerca de los aguijones, que el pueblo de Israel no los echó fuera a todos los moradores de ese país. Y ellos fueron aguijones para los hijos de Israel, los atormentaron, le hicieron la guerra al pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Por la desobediencia, por el pecado. Por causa del pecado, por la desobediencia. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se enorgulleció, ya pecó contra el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, Dios le envió un aguijón, mi hermano. Un aguijón en su carne. Tenía, mi hermano, un mensajero de Satanás que le hizo la guerra al apóstol Pablo. Vea, el aguijón en la carne es el pecado, mi hermano. Es el pecado. Jueces 31 nos habla el Espíritu Santo de Dios allí. Jueces 31. Pero el Señor nos manda y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jueces 31 habla también el Señor acerca de las aguijadas o aguijón, donde el Espíritu Santo nos muestra a nosotros aquí acerca de las aguijadas o aguijones. Después de él fue Sangar, Jueces capítulo 3, versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Vea, también un aguijón puede ser, mi hermano, una lanza o un podón, una lanza puntuda o un podón. Aquí el Espíritu Santo nos enseña que este Sangar utilizó una aguijada de un buey y salvó a Israel de la mano de los filisteos, mi hermano, de la mano de los filisteos. Utilizó una aguijada o aguijón, mi hermano, para salvar al pueblo de Israel. También se conoce como aguijones, mi hermano, son lanzas para irse a la guerra, ¿ya? Entonces aquí nos habla el Señor acerca de los aguijones, que muchas veces son lanza también, mi hermano, son lanza. Y aquí este Sangar utilizó una aguijada para libertar al pueblo de Israel, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Más adelante nos enseña el Espíritu Santo de Dios acerca de las aguijadas o aguijones que se la utilizaban para la guerra, mi hermano. 1 Samuel capítulo 13, versículo 21. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Ahí está, mi hermano. Entonces las aguijadas se las utilizaba para la guerra también, mi hermano, para la guerra. Ya. Entonces aquí no había heridos que afilaran, mi hermano, el hacha, que arreglaran las aguizadas. Entonces, mi querido hermano, el pueblo de Israel tendría que pagar un pin a los filisteos, para que le arreglasen el hacha, le arreglasen las aguijadas. Todas esas cosas, mi querido hermano, hacían los hijos de Israel, por cuanto no había alabado el nombre de Dios, un heredo para que afilara, mi hermano, el hacha, afilaran los asadones, arreglaran las aguijadas, por cuanto no había, mi hermano, en el pueblo de Israel en esos tiempos un heredo, mi hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herero.
Ahí está, hermano. No se llama herero. ¿Quién es un herero? Es una persona que hace espada o afila las espadas, arregla las aguijadas, afila el hacha. No había, mi hermano. ¿Qué hacía el pueblo de Israel, mi hermano? Iba donde los filisteos y tenían que pagar un pin. Eso también se llama aguijada, que se la utilizaban para la guerra, mi hermano. Se utilizaba para la guerra o si no, se la utilizaba para en el campo, mi hermano. Donde se ponía a los bueyes, hermano, y los bueyes iban y araban la tierra, hermano. También, gloria al nombre de Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Y por componer las aguijadas. Ahí está, hermano. Por componer las aguijadas. Entonces, mis queridos hermanos, vemos claramente allí que también las aguijadas eran también para ponerle a los bueyes o también se lo utilizaban para hincar al animal, para que el animal, mi hermano, caminara o corriera. Se la utilizaba y se la llamaba como aguijada. Eso que utilizaba, mi hermano, las personas, aguijada o aguijón. Entonces ya estamos hablando, estamos conociendo que un aguijón o una aguijada también puede ser una lanza o un podón o lo que sea, mi hermano. Una aguijada, con tal que tenga punta. Se llama aguijada, mi hermano. Aguijadas. En Eclesiastés 12:11 nos habla el Espíritu Santo de Dios acerca de qué? De las aguijadas o aguijón, que también es la palabra del Señor, mi hermano, que es la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo del Señor, hermano, nos habla acerca que la palabra de Dios, hermano, es como un aguijón dada por los maestros o por el pastor, mi hermano, que va, mi hermano, y penetra nuestro corazón, hermano, y penetra nuestros corazones. Porque cuando nosotros estamos en pecado, mi hermano, la palabra de Dios es como un aguijón, mi hermano. Es como un aguijón, es una lanza, una espada que va cortando nuestros corazones cuando estamos en pecado. Eclesiastés 12:11 habla el Espíritu Santo de Dios allí. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahí está, mi querido hermano. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahí está, mi querido hermano. Entonces vemos que los aguijones también puede ser la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios es como un aguijón, como una espada que penetra en nuestros corazones, hermano. Vea. También, entonces aquí el Señor nos enseña que la palabra de Dios también es un aguijón, mi hermano, dada por los maestros y por el pastor, que nos va hincando nuestros corazones, hermano. Es que la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en pecado, la palabra de Dios nos exhorta y sentimos que nos duele el corazón cuando somos exhortados por la palabra, por el maestro o por el pastor, mi hermano, de una congregación. Sentimos, mi hermano, que nos duele cuando el pastor está predicando acerca del pecado. Cuando a nosotros nos duele la palabra de Dios es porque Dios te está limpiando tu corazón, porque nuestro corazón está sucio por causa del pecado. Y cuando viene la exhortación por medio del pastor o por medio del maestro, y nosotros estamos en pecado, entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, allí nos duele a nosotros la palabra del Señor. Es como espada, mis queridos hermanos, como chuzo, como lanza, que dentro de nuestros corazones. Vea. Bendecido sea el nombre de Dios.
Hebreos 4:12 habla el Espíritu Santo de Dios allí, que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Vean. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios, hermano? Es un aguijón, hermano. Es un aguijón, es una espada de dos filos. El aguijón, ¿qué le dije antes? El aguijón puede ser una espada, puede ser un podón, puede ser una lanza que tenga punta. Es un aguijón. Entonces aquí, mi hermano, el aguijón, mi hermano, es la palabra que nos va hiriendo a nosotros, hermano. Nos va hiriendo a nosotros. Es la palabra, hermano. Es como espada, es un aguijón, hermano. Que nos va limpiando por dentro, hermano. Nos va limpiando por dentro. Por cuanto nosotros estamos en delitos y en pecado, hermano. Nos hemos enorgullecido, hermano. Nuestra carne se ha hinchado. Ya. Andamos haciendo lo malo ante la presencia del Señor. Y cuando somos exhortados por el maestro o por el pastor, sentimos que nos duele la palabra del Señor. Y lo primero que viene en nuestra mente decimos, ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién le dijo que yo estaba practicando esa clase de pecado? Y que al pastor nadie le ha dicho nada, sino que el Espíritu Santo es el que pone palabra en nuestra boca para que nosotros seamos exhortados. Vean. Allí vemos claramente, hermano, que cuando nosotros estamos en pecado, la palabra de Dios nos duele, mi hermano, nos duele muchísimo, hermano. Porque la palabra de Dios es aguijón, es un aguijón también. ¿Ve? Entonces la palabra es una espada que penetra y discierne los pensamientos de nosotros, hermano. La palabra de Dios, hermano. Las coyunturas y los tuéstanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, mi hermano. Ya, eso es lo que nos manda el Señor, Dios Todopoderoso, que nosotros realmente somos exhortados por el pastor o por el maestro, y cuando la palabra cae en nuestros corazones, es un aguijón cuando estamos en pecado. Cuando estamos en delito y en pecado, es aguijones en nuestro corazón. Es una espada que corta el pecado. Los echa fuera los demonios que están en nuestros corazones. Por eso es bueno ser exhortado, hermano. Ser exhortado por el pastor, hermano. Cuando está predicando la palabra de Dios, nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor. Y cuando somos exhortados, hermano, tenemos que darle gracias a Dios, mi hermano. Gracias a Dios por esa palabra que está saliendo de la boca del hermano pastor o del maestro. Hay que darle gracias a Dios. Cuando nos duele a nosotros es porque estamos vivos, mi hermano. Estamos vivos porque Dios nos ama. Ya, cuando usted sienta un dolor en su corazón, o una espada, o un chuzo que le hayan hincado, dele gracias a Dios por esa palabra, porque usted está vivo. Dios lo está limpiando, lo está purificando. Dele gracias al Señor, pero no se enoje, mi hermano, con el predicador o con el pastor. Más bien, dele gracias al Señor. Dele gracias, Señor, por esa palabra que me estás exhortando. Entonces la palabra de Dios también es aguijón, mi hermano. También es un aguijón la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios, el aguijón, mi hermano, es el pecado que está en nuestro corazón, mi hermano. Es el pecado, el aguijón. El aguijón en la carne es el pecado. Hechos 9:5 habla el Espíritu Santo de Dios allí. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Ahí está. El aguijón de la carne, hermano, que es el pecado. Entonces, mi hermano, aquí vemos claramente cuando el apóstol Pablo fue llamado al ministerio del Señor, Dios realmente le profetiza al apóstol Pablo y le dice
que le va a dar, mi hermano, un aguijón a él para que sepa Pablo cuánto amor Pablo tiene para el Señor, hermano. El apóstol Pablo amaba al Señor, hermano. No le importaba nada al apóstol Pablo que lo maltrataran o lo deshonraran o lo difamaran, hablaran mal de él. El apóstol Pablo amaba al Señor y seguía adelante. Él proseguía la meta. Entonces, aquí el Señor les habla al apóstol Pablo: dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Vea, el aguijón de la carne. Entonces el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, ustedes si leen las cartas del apóstol Pablo, verán los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo. Y también, mi hermano, cuánto amor el apóstol Pablo le tenía al Señor, hermano. Cuánto amor, mi hermano. El apóstol Pablo amaba al Señor de todo corazón, hermano. Entonces nosotros como cristianos no debemos de hacer caso, mi hermano, a esos aguijones que muchas veces tenemos en el barrio, hermano. En el barrio tenemos muchos aguijones. ¿Ya? Hay bastantes aguijones, hermano. ¿Cuáles son los aguijones? Personas que hablan mal de usted, personas que le hacen la guerra a usted. Esos son aguijones, hermano. Aguijones en la carne. Entonces nosotros como cristianos que somos, no tenemos que prestar atención a las cosas que dicen, ¿no? Nuestra misión es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. El resto, mi hermano, el resto se encarga el Señor de hacer justicia. A su debido tiempo, el Señor le dará su merecido a todas aquellas personas que andan haciendo lo malo delante del Señor. Nadie se puede escapar de los juicios de Dios aquí en la tierra. Ahorita te ríes, haces cháchara, dices, ya haces cháchara de la maldad que tú has hecho, pero más adelante son las consecuencias donde Dios te va a castigar, te va a dar tu merecido por andar haciendo maldad, andar haciendo iniquidad. Dios, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Todos nosotros somos castigados aquí en la tierra. Somos castigados aquí en la tierra, pero todo es a su debido tiempo, al tiempo del Señor. El hombre es castigado es al tiempo del Señor. No es al tiempo de uno, sino al tiempo del Señor. Cuando viene el castigo del Señor, el castigo del Señor es severo, es bien duro. ¿Quién te podrá salvar, mi hermano, cuando Dios te castigue a ti? ¿Quién? Por más que uno ore, hermano, Dios, mi hermano, cuando son los castigos del Señor, Dios no escucha la oración de nosotros. Cuando son castigos de Dios, mi hermano. Entonces, la persona cuando es castigada por parte del Señor, ya le espera la muerte a esa persona, hermano. Le espera la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. El aguijón en la carne es la muerte, hermano. El aguijón en la carne es el pecado. Puede ser que uno, hermano, le caiga cáncer en su cuerpo. Eso es un aguijón, mi hermano. O una enfermedad, mi hermano, que ya está a punto de morir, también es aguijones, mi hermano. Primera de Corintios 15, del 55 al 56, nos habla el Espíritu Santo de Dios allí también acerca de los aguijones. Primera de Corintios 15, del 55 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahí está, mi hermano. El aguijón de la carne es el pecado, hermano. El pecado. El apóstol Pablo pecó contra el Señor, hermano. Se enorgulleció. Y por eso Dios le envía un aguijón en su carne, hermano. Un aguijón en su carne. ¿Cuál fue el aguijón que Pablo tuvo? Fue el mensajero de Satanás. Ese mensajero de Satanás que le hizo la guerra al apóstol Pablo, mientras el apóstol Pablo estaba con vida. Ustedes si leen la carta de Pablo, hermano, ven cómo al apóstol Pablo fue perseguido, fue maltratado, se levantaron falsos hermanos, le hicieron la guerra al apóstol Pablo.
hablaban mal del apóstol Pablo, mi hermano. Pero el apóstol Pablo no le prestó atención a ninguna de esas cosas, sino que el apóstol Pablo puso su mirada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que juzga, Él es el que conoce nuestros corazones, sabe cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Y a Él, mi hermano, ninguna persona se escapa, mi hermano. Nadie se puede escapar, mi hermano, de los juicios de Dios, hermano. Cuando nosotros andamos haciendo lo malo, andamos haciendo maldad al prójimo, el Señor se encarga de darle su merecido a esa persona, pero a su debido tiempo, hermano. Es a su debido tiempo, al tiempo del Señor. El Señor se encarga de castigar a esa persona, hermano, porque Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Nadie se puede escapar, hermano, de los juicios de Dios. Dios sabe, hermano, cuál es la intención suya y cuál es la intención mía, si son buenas o son malas, hermano. Dios, mi hermano, castiga al hombre conforme a su obra, hermano. Conforme a su obra. Sean cristianos o sean incrédulos, Dios los castiga, mi hermano. Los juicios de Dios es para todos. No es solamente para el incrédulo o para el impío. También es para la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Los juicios de Dios, hermano. El castigo del Señor es para todos, hermano. Ya. Entonces Dios, mi hermano, en su infinito amor, hermano, ve la maldad, mi hermano, que muchas veces nosotros hacemos aquí en la tierra, hermano. Por cuando nosotros hacemos maldad, mi hermano, al prójimo, Dios también, mi hermano, se la cobra a nosotros, hermano. Dios nos castiga, mi hermano. Dios tiene que castigar, mi hermano, al ser humano por su maldad, por su iniquidad. Así como Dios es amor, muchos predicadores decimos Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, que Dios no deja pasar por alto al culpable. Si usted es culpable, mi hermano, Dios lo va a castigar a usted. Si usted anda haciendo maldad, Dios lo va a castigar a usted, hermano. Por eso mucha gente, hermano, son castigadas por el Señor, hermano. Y por causa del pecado, hermano, nosotros, hermano, somos muertos, hermano. Somos muertos por causa del pecado, por causa del orgullo. El orgullo de nosotros, hermano. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Se enorgulleció demasiado. Y Dios le envió un aguijón. Vea, un mensajero de Satanás que le hizo la guerra al apóstol Pablo. Ese era el aguijón de Pablo que tenía. Por cuanto Pablo había pecado contra el Señor, hermano. Se había enorgullecido, hermano. Como vemos aquí a la luz de la palabra, que el aguijón es el pecado. El aguijón en la carne, dice. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mi querido hermano. Pero añade el apóstol Pablo, dice, más gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, mi hermano. Nosotros somos victoriosos en el Señor Jesucristo. Con el Señor somos más que victoriosos, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Gloria al nombre de